Quiero vivir, quisiera estar aquí, hacer para no pensar y solo ser, sin preocuparme por el sueño que perdí. Y regresé cuando nadie habló y cuando grité nadie apareció. Ahora ya no pienso estar. Mi nombre es Fabián. Yo quería contarles una anécdota de Patri y Steve. Nosotros fuimos compañeros y amigos en la primaria y en esos años estaba el auge de las historietas y los cómics, y Patricio siempre hacía, él los hacía por semana, sacaba una tirada de historietas que él hacía y metaba los personajes y era muy gracioso. Ya de chiquitos tenía esa inclinación, esa inclinación artística. Me acuerdo que ya le gustaba la música y hablábamos de la música. Después con los años cada uno fue haciendo caminos diferentes. Yo en mi caso también abracé la música, estudiaba guitarra, trombón. Yo estaba tocando con una banda de ska, Dancing Mood, después con Reading, Combo. Las últimas décadas con Intoxicados, Viejas Locas. Y yo sabía que Patricio tenía su banda Smite. Y a pesar de estar tocado, girado por ahí 20 y pico de años, nunca nos pudimos cruzar en algún festival. Pero bueno, hace poco pudimos encontrarnos, la verdad que un reencuentro muy lindo. Yo me acuerdo que Pato, de muy chico, tuvo la pérdida de un ser querido, que es a su madre. Todos los que hemos perdido a la mamá sabemos lo doloroso que es. Y yo siempre le contaba a Pato cómo me gusta una canción de su autoría que se llama My Mother. Bueno, ahora me van a ayudar a cantar una canción que se llama My Mother. Él es un artista de Aedo, como muchos artistas que han salido de la zona oeste, ¿no es cierto? No por nada el Flaco Spinetta decía que la nave del Capitán Beto fue hecha en Aedo, así que bueno, esperemos vernos pronto en esa nave, subirnos y ir a juntarnos a un show de Patrones muy pronto, gente. Bueno, soy Santiago, éramos todos pibes del mismo barrio, yo ya algunos los conocía, Patricio ya lo tenía visto, pues bueno, era difícil no ubicarlo. Bueno, ellos creo que ya se juntaban, una tarde vinieron a casa a ver si yo me animaba a hacer ruido con ellos, a ladrar un poco. Año 93, en Morón, me acuerdo pleno auge, había salido el Mentes Abiertas a los meses, al año, ponele. Nos juntamos con unos amigos, Pablo Moya, Ariel Román, a empezar a hacer ruido, una música que se denominaba hardcore, la teníamos como Buenos Aires hardcore, dijimos, hagamos oeste hardcore nosotros, que somos del oeste, y formamos Poder para Vivir. Yo tenía muchas ideas, muchas canciones, riffs, y conocimos a un pibe del barrio que se llama Santiago Siminari, y lo conocíamos por el lado del skate. Y bueno, unas que teníamos unas bases, nos juntamos con él, nos hicimos amigos, pegamos onda. Y él nos mostró que escribía también. Y dijimos, y estaría bueno, che, ¿te copás para cantar? A partir de ahí nos empezamos a juntar, yo tenía algunas cosas escritas y bueno, fue
básicamente eso. Mucho ruido, mucho ladrido, grito, rock, amigos. Era una mezcla de canto, rap, grito, medio lo que es el hardcore, ¿no? Rápido, medios tiempos. Y bueno, yo tenía varios riffs. Nos juntábamos y se armó una banda que duró bastante tiempo, desde el 93 hasta el 97. Pero bueno, con Poder empezamos a ensayar, también empezamos a tocar. Teníamos un productor amigo que hacía los Nightcore. Entonces nos invitó ahí a varios, tocamos con buenas bandas, con las bandas del estilo. Bueno, tocamos con muchas, en poco tiempo la verdad que hicimos bastante. Grabamos una vez un tema para un compilado que se llamaba Oeste Hardcore, que nunca salió al final. No sé ni dónde quedó el tema, si alguien lo tiene por ahí, que lo mandes. Y en el 2013 nos juntamos con los pibes, porque siempre nos juntábamos a comer. Es una banda que siempre nos seguimos viendo. De hecho, Ariel Román tocó en Smitten en el disco Oscuro Cielo, en el 94-99, en las primeras compilaciones, hasta el Después del Silencio. Y siempre nos seguimos juntando. Y en una de las juntadas se me ocurrió hacer un tema que se llama Disconformidad. Armé toda la música y lo llamé a los pibes y nada, lo hicimos gritar a Santi de vuelta, tiramos los coros. Era una canción que era un clásico nuestro. Es el único registro que hay de Poder para Vivir, salvo algún video por ahí en vivo, VHS, pero nada grabado realmente. Pero bueno, ahí pudimos lograr más o menos un sonido de la época. Más allá de que está grabado en 2013, se respetó eso, quedó muy bien. Paralelamente yo en el 95 estaba haciendo con otros amigos, formando lo que era Smitten. También quería hacer una canción para expresar mis sentimientos porque estaba enamorado a full, amor adolescente. Una persona especial, está por ahí la canción. Es una larga historia, difícil de contar. Es amor de parte mía y de ella amistad. Esta canción se llama Una persona especial. Formó así, un poco, armé la banda, conseguí los músicos, y bueno, después se terminó haciendo, ¿no? Ya se sabe más o menos lo que pasó. Y por otro lado también conozco a Marcelo Pessoa, paralelamente teníamos un grupo de varios amigos de varios lugares, ¿no? O sea... Bueno, a Patricio lo conocía ya de principios de los 90, en lo que era el ambiente punk y hardcore de la zona oeste de Buenos Aires. Nos habíamos cruzado en muchos conciertos, ahí en el Sindicato del Cuero, por San Justo, por Ramos Mejía y tal. Y también, bueno, estamos en el ambiente skater de San Justo, que en esa época era muy fuerte. Estaba armando esta banda paralela que era Smitten, que era una banda así, todavía no había tocado. Estábamos haciendo unos demitos, que me acuerdo que tocaba el bajo, la viola, estábamos armando algo. Y para empezar a tocar en vivo le dije a Marcelo que me haga la onda, a ver. Recuerdo una vez después de un concierto en Cartujas, en Ramos Mejía, él vino con un cassette, con un demo,
de Smiten. Lo escuché, estaba bueno, hablamos por teléfono y empezamos a intercambiar así ideas y bueno, ellos ya tenían temas armados, un montón de temas armados y tal, y a mí me gustaba, estaba buenísimo. Y bueno, luego empezamos a ensayar. Yo recuerdo que iba a patinar, iba a andar en skate a San Justo todos los sábados y de ahí me iba a ensayar con Smiten, hicimos varios conciertos y tal, y bueno. Y fueron las primeras presentaciones de Smiten, digamos. Y ahí surgió como una amistad de frecuentar y de hacer cosas que en este ambiente del punk rock es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, le dije a Marcelo, nos hizo la banda unos shows. Siempre me acuerdo que cerrábamos con un cover de Bad Religion o de alguna banda, porque el chabón cantaba muy bien en inglés. Fuerte aplauso para Martínez. Como que Marcelo tocó un tiempo, como un año, hasta que vino Diego, nos presentó a Diego Filardo, que fue el bajista como clásico, hasta que llegó Chicho y bueno, y después el Colo. Bueno, te hablo desde Soundkiss Studios, El Vergel, Spain. Soy Marcelo Pessoa de MXS en Dave Smalley and the Bandoleros. Poder, bueno, duró hasta el 97 y ahí me dediqué de lleno a Smiten, a full, hasta el 2000-2001, que empecé a hacer también mis aventuras como Patrick Steve, and the Nice People, and the Baileys, pero bueno, aventuras solistas. Y bueno, la historia sigue con patrones. Va, dale. 1, 2, 3. Ahora vamos bien porque estamos haciendo cualquiera. Ya sé, boludo, pero vamos a la parte del bombo. Patrick me llamó, me mandó un mensaje si podía tocar en algunos shows porque no tenían batero y estaban con bateros invitados, no había ninguno fijo y bueno, le dije que medio que como que no podía, que le hacía la segunda para algunos shows. De hecho, así empecé, hicimos un show, después otro, y de ahí quedé y bueno, y acá estoy. Este tema tiene como 10 partes, y entonces cada parte tiene distintos tiempos. Entonces lo que hacemos es grabar cada parte por separado y después lo vamos a unir. 8 minutos a puro vértigo, con varios pasadizos, un tema que va y viene, está genial. La verdad que cada vez que lo toco personalmente me dan más ganas de tocarlo y es como que cuando lo estás tocando como que te metes adentro y la verdad que está buenísimo eso. Bueno, empecé haciendo el boceto de la letra y fue adquiriendo un sentido a medida que la íbamos explayando más. Y la letra me llevó casi todo un día, la empecé apenas me desperté. Me estuve soltando, estuve escribiendo y en el camino me iba inspirando con lo que veía básicamente. Y así me iba soltando para hacer la letra, estaba con el cuaderno. Creo que la terminé en horario de clases. 2, 3, mejor ya no lastimes, no sigas compartiendo la maldad. Acá escuchando lo que estamos grabando. Inútil hoy. Eso quedó bueno, ¿no? Mejor ya no lastimes, no sigas compartiendo la maldad. Si en este mundo no existe un Dios, así que no prometas no fallar. Sí, claro. Acá estamos grabando, papá. Quiero vivir, quisiera estar aquí, hacer para no pensar y solo ser, sin preocuparme por el sueño que perdí. Y regresé cuando nadie habló y cuando
El pequeño chanta. Vino de pintar una casa que la va a cobrar. Alto chanta. Vino a hacer un par de... Una changuita. un par de laburitos. Los ratos libres se cobran.